estamos llevando la serie, hermanos, Me seréis testigos. Hoy es el tema número 9 y esa manera de pregunta. ¿Cómo persevera el testigo en la carrera? Para eso le voy a pedir que por favor vaya a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí se estuvo apuntando, ahí se estuvo anunciando en la página. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer ahí, hermanos, por favor. Me dice cuando esté ahí, cuando ya estén la mayoría ahí. Los que traen Biblia o los que la traen en el celular, pues ahí la puede ir leyendo también. Sabemos que pues en ocasiones usamos otras versiones, pero la puede leer en Reina Valera si es la que trae usted. ¿Ya estamos ahí? Leemos la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, una vez más te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Señor. Primeramente, yo sé que me hablas a mí, pero sé que le hablas a mis hermanos también, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de alabarte, de adorarte, pero ahora es el tiempo de escuchar el mensaje, Señor, que traes para nosotros, Señor. Mi Dios, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, dé fruto en cada uno de nosotros, Señor. Yo sé y confío plenamente en que tu Espíritu Santo obra, Señor. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a estar atentos, a evitar las distracciones, Señor. En este momento lo único que importa, Señor, es tu palabra, Señor. Ya los afanes, que es parte del tema, pero los afanes y lo que se queda afuera, Señor, eso sale sobrando en este momento, Señor. Mi Dios, habla a nuestros corazones, consuela a nuestros corazones, exhorta, Señor, y pues como siempre, Señor, es mi oración, que tu palabra haga la obra completa en cada uno de nosotros, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, te pido que me ayudes también a mí, Padre. Dame gracias, Señor, y a mis hermanos entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues bien, hermanos, estos son los dos versículos que vamos a estar ahorita mirando, hermanos, y al final estaremos viendo, se me andaban olvidando, estaremos viendo el versículo número 3. A manera de introducción, hermanos, la introducción la vamos a tomar del capítulo 11 para ver, porque el capítulo 12:1 dice, por tanto, entonces la introducción la podemos tomar del capítulo 11. Y fíjense, hermanos, se cree que los hebreos eran una congregación establecida en Roma. A causa de la persecución, hermanos, que se había desatado pues en estos tiempos sobre algunos judíos, bueno, había persecución sobre algunos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, en este tiempo muchos judíos estaban comenzando a dudar de la fe y estaban comenzando a retroceder o estaban comenzando a volver a las leyes o a la ley. Muchos pues sabemos que vivían bajo un religiosismo muy fuerte. Entonces algunos estaban comenzando a, pues como se dice en término militar, a desertar y estaban comenzando a dudar acerca del camino, como era conocido en estos tiempos. El autor de la carta a los hebreos, que sabemos, bueno, no sabemos quién es, pero lo que importa es que fue el Espíritu Santo. Pero el autor de los hebreos, hermanos, hace un llamado a ellos a que permanecieran firmes en los sufrimientos que estaban teniendo causados por la persecución y por algún sinfín de cosas que podían estar teniendo, pero principalmente por seguir al Señor Jesucristo. En el capítulo 11, hermanos, por ejemplo, se comienza hablando acerca de la fe, de los hombres que habían vivido pues tiempo atrás. A eso se refiere el capítulo 12 cuando habla la nube de testigos. Y fíjense, ya que estos judíos venían únicamente de obedecer la ley, ahora se les hacía un llamado a vivir por la fe únicamente en Jesucristo. Y les comienza a hablar, hermanos, el autor les comienza a hablar acerca de aquellos hombres que habían perseverado en la fe, en aquello que no se veía. Ellos, hermanos, conocían pues a la perfección el Antiguo Testamento, la Torá, conocían la ley. Y fíjense cómo el autor comienza hablándoles, sabiamente el Espíritu Santo comienza hablándoles desde Abel, desde la fe de Abel.
En este capítulo, hermanos, menciona a muchos hombres, creo que son 18, a los hombres que menciona de fe del Antiguo Testamento. Sabemos que son muchísimos más, pero ellos, hermanos, pues estaban siendo exhortados a que obedecieran al Señor, a que siguieran adelante, ya que sin fe era imposible agradar a Dios. Y fíjense, en el versículo 7 del capítulo 11 les continúa hablando de los hombres antiguos, por ejemplo, de Noé. Cómo Noé creyó a Dios, a su palabra, cómo Noé preparó el arca y cómo de esta manera el Señor lo iba a salvar. Noé estaba siendo obediente, aún a pesar de que pues se burlaban y nunca se había visto este fenómeno que iba a pasar, este juicio de Dios, pues él fue obediente. También en el capítulo 11 se habla acerca de la fe de Abraham, cómo él obedeció. Él salió de su tierra pues sin tener certeza a ciencia cierta a dónde iba, pero una vez más vemos un hombre de fe que obedeció al Señor, obedeció el llamado que el Señor le estaba haciendo. Y aquí, hermanos, se les hace un recordatorio de también de los sufrimientos que todos estos hombres tuvieron, de los sufrimientos que aquellos hombres que fueron obedientes, que caminaron con el Señor, pues tuvieron que pasar, con hombres que Dios levantó. Fíjense, fueron hombres, hermanos, que, bueno, sabemos que el Señor iba con ellos, pero fueron hombres que conquistaron reinos, también dice la palabra. Fueron hombres que hicieron justicia, fueron hombres que alcanzaron promesas. Por la fe, dice la palabra, si usted lee ya en su casa el capítulo 11, recuerden que esto es la introducción. Por la fe dice que estos hombres taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Fíjense, hermanos, la descripción de los hombres de fe, la descripción de los hombres que Dios había levantado. Fíjense, dice que pusieron en fuga a ejércitos que iban a destruir al pueblo de Israel, salían corriendo por el poder de Dios. Hermanos, pues había extranjeros que venían a atacarlos y terminaban huyendo. La palabra dice, hermanos, que hubo muchos otros eventos o situaciones que pasaron y ellos siguieron permaneciendo, hermanos, obedeciendo al Señor. Ellos sufrieron vituperios. Fíjense, entra otra parte que es más seria, bueno, todo, pero más personal, digámoslo así. Estos hombres de fe y mujeres de fe sufrieron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Algunos otros, hermanos, bueno, ya los niños ya pasaron. Algunos otros, dice la palabra, que fueron aserrados también. Ya sabemos lo que es ser aserrados, así fue como murieron. Otros fueron muertos, hermanos, a filo de espada. Anduvieron como si fueran errantes, pero aún así, hermanos, Dios, el Señor, guiaba sus vidas. Ellos andaban, hermanos, ellos sufrían angustia, ellos eran maltratados. Pero fíjense, el versículo 8 del capítulo 11 dice que de los cuales el mundo no era digno de ellos. Estos hombres de fe, hermanos, erraban por el desierto, por los montes. Y el versículo 39 y 40 del capítulo 11 dice que aunque estos hombres alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, con esto, hermanos, nos damos cuenta el proceso que los hombres de fe que menciona el capítulo 11, todo lo que ellos pasaron, hermanos. Entonces, es una leve síntesis. Ya si nos ponemos a leer, el Antiguo Testamento, pues ya nos damos cuenta todo lo que estos hombres atravesaron, pero siempre el Señor estando con ellos. Hombres que creyeron a Dios, hombres, hermanos, y mujeres que fueron sacados de su zona de confort, vamos a llamarlo así, del lugar en el que ellos estaban. Pero para ellos, hermanos, fue más importante escuchar la voz de Dios. Para ellos fue más importante ser obedientes y hicieron la voluntad o lo que el Señor les estaba pidiendo. Fíjense, hermanos, ellos lo único que hicieron fue creerle al Señor y confiar en Él. Fueron obedientes, aún a pesar de que sufrieron persecuciones, ellos siguieron obedeciendo al Señor. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres, hermanos, verdaderamente andaban por fe. Y esto era lo que el autor ahora les quería transmitir a los hebreos. Aún a pesar de todo lo que ellos estaban pasando y viviendo, que ellos confiaran en el Señor, que confiaran en el Señor Jesucristo, que ellos creyeran a su palabra. Al inicio del texto, hermanos, donde dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos testigos son los que la palabra de Dios nos menciona en el capítulo 11, por eso les digo, el capítulo 12 comienza, por tanto, teniendo en derredor,
son los testigos de los que la palabra habla en el capítulo 12, perdón. Y fíjense, hermanos, nada más la frase donde dice tan grande nube de testigos. Esta palabra, hermanos, lo que es nube, fíjense lo que es en su significado original, dice que denota una masa nubosa cubriendo los cielos. De ahí, metafóricamente, una densa multitud, una muchedumbre. Hace poquito, hermano, pues tuvimos ahí el huracán, ¿verdad? Gracias al Señor, pues aquí no hubo tanto desastre. Pero después, la semana que fue pasada, cuando vinieron las otras lluvias que fueron bien repentinas y fueron más rápidas, fíjense, hermanos, ahí yo estaba escuchando el clima y el que lo estaba hablando decía, a mi esposa le platiqué, decía que eran 2 tormentas las que se iban a juntar y que una tormenta, bueno, que las 2 tormentas tenían diferentes núcleos, no era por lo regular una tormenta trae un núcleo que es el que viene más cargado de agua, pero estas 2 tormentas, decía el del pronóstico, que eran muchos núcleos, pero que al llegar aquí a Mexicali, esa tormenta se iba a hacer una y esa capa iba a cubrir toda la ciudad y por eso se iba a hacer un solo núcleo y por eso iba a haber pues tanta lluvia y tanta agua en toda la ciudad y fue como pasó. Hermanos, de esa magnitud podemos entender que es esta nube de testigos, pero como les digo, aquí la palabra nada más menciona creo que 18, pero de esta magnitud, hermanos, es la nube de testigos que hay o que existieron antes que los apóstoles, antes que nosotros. Así, hermanos, es la comparativa con la cual podemos entender que así como esa nube cubrió toda la ciudad, así está la nube de testigos, hermanos, que por la fe obedecieron al Señor, que por la fe caminaron con el Señor y escucharon su voz. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar al tema. Punto número 1, hermanos, van a ser 3 puntos, nada más vamos a mencionar el primero. ¿Cómo persevera el testigo en la carrera? Es el tema. Número 1, despojándose o despojándonos del peso. Esto ya lo leímos ahorita, hermanos, en el versículo 1. Y déjeme hablarle con una ilustración. Fíjense, hermanos, los atletas de alto rendimiento, pues ellos sabemos que se preparan para la carrera. Se preparan no solamente corriendo, no nada más los mira uno corriendo por todos lados, ¿no? Sino que también se preparan en la alimentación, hacen ejercicios, duermen bien y cosas así. Son parte de la preparación que ellos tienen. Pero a la hora de correr, hermanos, a la hora que ya están para empezar la carrera, hay un factor, hermanos, que es bien importante, que es el peso. Y este peso, ¿cómo es? Es desde el calzado hasta los tenis. Ahí se quitan el mayor peso posible, hermanos, para poder participar en las carreras. ¿Para qué? Pues para ir más ligeros, para ir avanzando más en la carrera, para fatigarse menos. De esta manera el peso que ellos llevan no les afecta tanto. Si ellos llevan mucho peso, ¿qué es lo que pasa? Su rendimiento pues va a disminuir. Si no se despoja del peso que lleva o si lleva ropa que no es la adecuada, pues hasta se puede lastimar. Para empezar va a ir más pesado y se va a lastimar. Eso es lo que puede producir, hermanos, el llevar peso de más en los corredores. La palabra que aquí se menciona, hermanos, como despojémonos, significa sacar de uno. Eso es lo que dice la palabra o es a lo que se refiere. Cuando el apóstol a veces dice uno por costumbre, ¿verdad? Pero cuando el autor dice en Hebreos que debemos de despojarnos, habla de sacarnos de uno. Y esta palabra, hermanos, también lo que es la palabra peso, nos habla acerca de algo que estorba. De eso es de lo que está hablando, de un bulto pesado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta frase? Que nos saquemos de nosotros aquello que nos genera un peso, aquello que nos estorba, aquel bulto así pesado con el cual estamos caminando, estamos avanzando y no debemos de estarlo cargando, hermanos. Por ejemplo, los que trabajan en la construcción, no sé si, bueno, mi hermano trabaja ahí en la construcción de la madera, pero si alguien trabaja en la construcción, hubo un tiempo que yo anduve, pero en los camiones, pero trabajando en las obras, pero miraba a los hombres cómo agarraban las carretillas y luego cómo se aventaban los sacos. Y no, yo cuando en la casa llevaba un saco entre mi hijo y yo, vente, ayúdame, le digo, porque están bien pesados. Y sí, pero ellos los agarran y se los echan y van caminando, van más lento. ¿Por qué? Porque llevan un peso. ¿Y cómo quedan cuando los sacan? Pues ya quedan ligeros. Hermanos, usando esta ilustración, así pasa con nosotros, hermanos, como cristianos. Cuando vamos cargando un peso que no debemos de ir llevando nosotros. Cuando vamos cargando con algo que sabemos que nos estorba, con algo que está
como dice aquí el significado, con un bulto, hermanos, de preocupaciones, con un bulto de aflicciones, con un bulto de desesperaciones, con un bulto de lo que el nombre que usted le quiera o yo le quiera poner. Así es como nos vemos nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, cuando vamos cargando nosotros el peso que la palabra de Dios dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia. Cuando llevamos bultos, hermanos, de diferentes cosas, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Que al ir en esta carrera nos vamos a cansar. Un albañil pues no puede traer el saco de cemento todo el día cargando, imagínense, o imagínense un corredor que se pone bolsas para llevar más peso. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, no le haga hermano, porque parece que fue ayer, pero nosotros nos ponían a jugar en el béisbol y para que a la hora de tirar la pelota la sintiéramos livianita, nos tenían mucho tiempo con piedras así. Estábamos bien chiquillos, yo creo que, no sé, bueno, eso fueron los niños, pero ahí nos tenían así cargando el peso. Pero ya a la hora que agarrábamos la pelota, no, hombre, hermanos, la sacábamos, no tanto así, pero ya la aventábamos más recio porque el peso ya no era el mismo. Pero hermanos, cuando nosotros vamos caminando, hermanos, un cristianismo con peso, como le decía ahorita, en la forma que usted le quiera poner de aflicciones, problemas o lo que sea, eso, hermanos, provoca en nosotros una fatiga espiritual, provoca en nosotros que nos agotemos y los afanes comienzan a agobiarnos, hermanos. Por eso la importancia, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a despojarnos de todo peso, de todo aquello que nos estorba para poder avanzar en la carrera espiritual, en la carrera del cristiano, en la carrera en la que todos aquí estamos, hermanos. Fíjense, como cristianos, hermanos, estamos en medio de una carrera que inició cuando venimos a Cristo. Ahí inició, hermanos, la carrera del cristiano, la carrera del testigo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos, cuando creímos en Jesucristo y le pedimos perdón, ahí comenzó, hermanos, esta carrera. ¿Cuándo va a terminar esta carrera? Bueno, esta carrera va a continuar. Ahorita estamos avanzando ahí, todos juntos, estamos en medio. Pero esta carrera va a continuar, hermanos, hasta que el Señor nos lleve o nos llame a su presencia. Pero mientras estemos aquí, hermanos, vamos a estar en medio de un mundo que vive lleno de afanes. Pero como lo aprendimos ayer, ¿se acuerdan cuando el hermano Chino estaba dando la clase? Debemos aprender a vivir aquí como extranjeros y peregrinos. No amoldándonos, no acostumbrándonos, no amando, hermanos, este mundo más que a Dios. Eso no puede ser. Pero aún así, hermanos, los afanes de la vida nos pueden alcanzar a nosotros también. Pero lo importante, hermanos, es que no vayamos nosotros cargando con los afanes. ¿Qué vamos cargando nosotros, hermanos? Podemos preguntarnos. Tal vez ahorita ya estamos pensando qué vamos a hacer saliendo de la iglesia. Afán, hermanas, o si los varones son los que cocinan o el que cocine. Tal vez ya está pensando qué va a hacer de cocinar saliendo de aquí. Afán. Son detalles bien mínimos, hermanos, que nos pueden robar la tranquilidad, la paz de estar aquí en la alabanza, en la adoración, de estar escuchando la palabra. Y eso es muy común, ¿verdad? Que puede estar pasando. Pero de veras, hermanos, son afanes bien mínimos que estorban, hermanos, en la carrera del cristiano. Ahora imagínense cuando vienen los afanes pues fuertes, los problemas, las cosas que son realmente duras, no pensar en qué vamos a hacer de comer o qué vamos a hacer. Pero para esto, hermanos, gracias a Dios que la palabra tiene respuesta. Mateo 6:34, si me quiere acompañar, por favor. Mateo 6:34, si usted lo apunta, yo lo voy a ir leyendo. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Es otra versión, hermanos, Mateo 6:34. Los testigos, hermanos, de los que habla el capítulo 11 de Hebreos, o también el capítulo 12, atravesaron, hermanos, un sinfín de afanes, un sinfín de preocupaciones. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo rápido. Podemos hablar del Antiguo Testamento de David. Él, después de su pecado, hermanos, que cometió y se arrepintió delante del Señor, él reinó, hermanos. El Señor no le quitó el reino, él lo perdonó, sí, pero vinieron muchas aflicciones a su vida, vinieron muchas aflicciones en su familia. El Señor lo perdonó, sí, pero vinieron consecuencias por la desobediencia, hermano. Y aún así, él confiaba en el Señor y oraba a Dios, hermanos, dejando en sus manos los problemas, confiando en que Dios estaba en control de todo. Y clamaba constantemente. Basta con leer el libro de los Salmos para ver los Salmos, ¿verdad? Las oraciones que el rey David hacía al Señor. Por ejemplo, Salmos 27:1. El Señor es mi, si usted lo quiere apuntar, nada más no vaya ahí.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? No está hablando de que Él es bien valiente y yo soy el rey, no, sino de que el Señor era su luz, el Señor es su salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Como les digo, no era porque yo soy el rey, no, sino por el Dios en el que Él había creído. Por eso no lo agobiaba esto, hermanos, en peligros de muerte. Sin duda, hermanos, David tuvo que despojarse del peso que cargaba. Imagínense, hermanos, David era un rey que dirigía un pueblo rebelde, un pueblo que él tenía muchas responsabilidades delante de Dios primeramente, pero también ante las personas, el lugar en el que él reinaba. Había decisiones difíciles que él tenía que tomar, había decisiones que tal vez lo ponían, Señor, ¿qué debo hacer aquí? ¿Cómo debo actuar? Y aún así, hermanos, aún con todas sus preocupaciones y ocupaciones que él tenía como rey, él no dejaba de confiar y de adorar a Dios. Y él descansaba y confiaba en Él. ¿Quién de aquí gobierna una ciudad o un pueblo, hermanos? Nadie. No gobernamos un pueblo rebelde. No tenemos decisión, o bueno, a lo mejor alguien, pero yo creo que no hemos tomado una decisión que influye en la muerte o en la vida de personas así, o dictar sentencias en contra de alguien. Yo creo que no estamos así ninguno de nosotros. En la era moderna, hermanos, o en la era actual, vivimos en una vida bien cómoda, hermanos, esa es la realidad. Vivimos una vida bien cómoda, con un cristianismo bien cómodo, donde todo es fácil. Estoy hablando simuladamente, figuradamente, donde es fácil venir a la iglesia. Y bueno, como decía ahorita, a veces aún así una gripa nos detiene. Pero vivimos un cristianismo, hermanos, en esta era en la que los tipos de aflicciones, como les decía a los varones el otro día, bueno, como nos decía el Señor, donde las aflicciones son el no tener internet en la casa para meternos al Netflix, donde las aflicciones son tal vez no tener dinero para el camión. Pues le hablo a un hermano a ver si me puede recoger o puede pasar por mí. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo así, hermanos, un cristianismo cómodo, donde es mejor quedarnos en la casa, al cabo que se transmite por teléfono. Hermanos, estos hombres del capítulo 11 verdaderamente atravesaron muchas aflicciones, muchos problemas. La fe de ellos, hermanos, verdaderamente estaba siendo probada. Estos hombres verdaderamente el Señor estaba moldeándolos de una manera, a la manera del Señor, de una manera que a lo mejor nosotros, ¿cómo reaccionaríamos o cómo le responderíamos al Señor? Hermanos, sin duda nosotros no hemos sido probados como ellos. A veces, hermanos, vivimos un cristianismo cargado de peso, hermanos. Una vez más, hablando de preocupaciones, de cosas que nos agobian. Como padres, pues nos agobian situaciones con nuestros hijos, nos agobian situaciones en nuestros trabajos, nos agobian situaciones en lo familiar, en diferentes áreas, en enfermedad. También así, hermanos, en el matrimonio, en el trabajo, aún en problemas en la iglesia, también hay cuestiones que nos pueden llegar a agobiar. Pero, hermanos, gracias al Señor y a su misericordia y a su gracia, estamos avanzando, hermanos, en la carrera. Sigamos caminando, hermanos, sigámosle pidiendo al Señor que nos ayude. Pero también, hermanos, nosotros como cristianos debemos de despojarnos. La palabra de Dios dice que nosotros, hermanos, debemos de despojarnos de todo peso. Claro, le podemos pedir al Señor que nos ayude, claro que sí, por medio de su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de despojarnos de todo aquello que nos está estorbando. Hermanos, cuando venimos a alabar al Señor, cuando venimos, por ejemplo, aquí a la iglesia, como les decía ahorita, ¿dónde tenemos nuestra mente, hermanos? Tal vez estamos ahorita preocupados por alguna situación que está sucediendo. Tal vez estamos preocupados porque mañana nos van a cortar la luz y no tenemos para pagarla. Tal vez estamos preocupados porque el carro no trae gasolina y no sabemos cómo vamos a ir a trabajar. Por eso les digo, hermanos, ahora nuestras preocupaciones no son de persecución, gracias a Dios. En otras partes sí, pero las preocupaciones que nosotros tenemos son materiales. Por lo regular nuestras aflicciones, o muchas de las aflicciones también que hay, son cuestiones materiales, hermanos. Si hay aflicciones que son de enfermedad, pues hermanos, hay grupos para estar orando. Se presentan las peticiones, por ejemplo, aquí, y también está el grupo de la iglesia para estar llevando las oraciones ahí. Pero muchas de las aflicciones que nosotros tenemos, hermanos, son por la economía, son por el trabajo, pero muchas de estas aflicciones son porque nosotros nos hemos administrado mal, hermanos. Son porque hemos hecho un mal uso de los dones que el Señor nos da, o de las
añadiduras que el Señor nos ha dado por medio de nuestro trabajo. Hermanos, hay consecuencias, como les decía ahorita, el rey David fue perdonado, sí, pero vinieron consecuencias, hermanos. Nosotros también, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, sí, pero tal vez, hermanos, hay consecuencias que hoy estamos viviendo. Aún así, hermanos, el Señor nos dice en su palabra, despojémonos de todo peso que nos asedia. Podemos venir a Él, hermanos, en oración y descansar en Él, descansar en su palabra y hacer lo que estos hombres hacían. Creerle al Señor, creer a su palabra y descansar en Él. Fíjense, hermanos, Mateo 11:28. Ahí era un tema, hermanos, de religión, de cómo el pueblo estaba cargado por mandamientos que ni los que los inventaban, porque muchos fueron inventados, o la mayoría, les ponían sobre el pueblo. Mateo 11:28, el Señor les dijo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Como les digo, en este contexto, o en este versículo, pues era algo diferente por lo que estaban pasando aquellos que buscaban obedecer a Dios, aquellos que querían, pues, servir a Dios con un corazón realmente entregado a Él, pero no podían, porque estaban cargados de la ley, estaban cargados de mandamientos. Pero hermanos, la palabra de Dios a nosotros nos exhorta a que debemos despojarnos, hermanos, quitar aquello que nos está estorbando para correr la carrera, así como lo hace el atleta, hermano. Recordando, hermanos, que el Señor está delante. Ahorita vamos a entrar a este punto. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que vayamos al Señor. Todo aquello que nos está afligido, hermanos, vayamos a Él. Estamos cargados de problemas, estamos afligidos por situaciones en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en cualquier área en la que estemos. Vayamos al Señor, hermanos. Despojémonos de todo ese peso que hoy nos está asediando para poder seguir avanzando en la carrera, hermanos, en la que estamos. Hay un riesgo, hermanos, hay un riesgo, hay una advertencia en la palabra de Dios. Así como los atletas, por ejemplo, se fatigan cuando llevan peso de más, así hay cristianos, hermanos, que llevan años cargando con un peso que no deben de cargar. Llevan meses, años llevando un peso de aflicción, de problema que los está agobiando, y al final, hermanos, quitan su vista del Señor. Es otro punto que vamos a ver. Las aflicciones, los afanes de la vida terminan ganándoles y muchos se retiran. Algunos se desvían, algunos prefieren alejarse del Señor. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo, hermanos, tomando esta decisión? ¿Qué de bueno vamos a encontrar en el mundo? Pues más afanes, más aflicciones, más preocupaciones, más dolores de cabeza, ¿no? Pero, hermanos, ese es el riesgo que hay, hermanos, cuando vamos en esta carrera nosotros cargando con situaciones que no debemos de llevar. Hermanos, en el Señor Jesucristo hallaremos descanso. Pero una vez más, somos nosotros los que debemos despojarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto, hermano? Yendo con el Señor en oración, pero también dejando de llevar estas cosas nosotros. Hermanos, ¿qué peso o qué carga o con qué peso, con qué carga hemos llegado a este lugar en esta mañana? Cada quien lo sabe, y el Señor. Cada uno sabe, hermanos, qué aflicción estamos trayendo en este día. Cada uno sabe, hermanos, qué es eso que nos viene intentando robar la paz. Cada uno lo sabe, sea cual sea la situación, hermanos. Hay que entregársela al Señor. Vayamos a Él, hermanos, en oración. Es necesario que nos quitemos ese bulto pesado, hermanos, de aflicciones que podamos traer. Y porque eso nos va a estorbar, hermanos, también en nuestra vida cristiana. Y se va a reflejar, o lo vamos a reflejar en cualquier parte, hermanos, en nuestro hogar, en cualquier parte que nosotros estemos en la iglesia, pero principalmente delante del Señor. La parte B del versículo dice, el testigo de Cristo se despoja del pecado que nos asedia. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios también nos enseña a despojarnos del pecado que nos está asediando, hermanos, día y noche. Dentro de las carreras, por ejemplo, volviendo una vez más, dentro de las carreras, hermanos, hay unas que son de obstáculos y vallas, no sé si las han visto. Muchos corredores al brincar se caen, algunos al caer se tuercen el pie, entrenan y todo, pero no están libres de accidentes. También ellos tropiezan durante estas carreras. Hermanos, en las carreras que nosotros estamos teniendo, y de igual manera van a venir obstáculos, tropiezos y situaciones adversas que tal vez nosotros no esperábamos pasar, porque a veces sabemos que se predica un evangelio en muchos lugares, un evangelio pues de prosperidad, de que todo va a estar bien y los problemas se acaban. Pero cuando venimos al verdadero evangelio del Señor Jesucristo nos damos cuenta que va a haber situaciones que nos van a hacer tropezar. Pero
Tenemos una lucha, hermanos, diaria con el pecado, diaria, aún con el pecado que mora en nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos, hermanos, muchas veces somos inclinados a hacer el mal. ¿Cuántos batallan? No levante la mano, no levantemos la mano. ¿Cuántos batallamos con el orgullo, con la soberbia, con la ira, con el chisme? Porque ahí es hombres y mujeres y niños y jóvenes y de todo. ¿Cuántos batallamos con eso, hermanos? ¿Cuántos estamos luchando contra nosotros mismos por no obedecer los deseos de nuestra carne? Todos estamos en esto. Colosenses 3, 8 y 9, fíjense el llamado que hay. Este sí es el apóstol Pablo. Colosenses 3, 8 y 9 dice, pero ahora dejad también vosotros, una vez más leemos, hermanos, pero ahora dejad. ¿Quién? Nosotros. Todas estas cosas, ¿qué dice? Léalo conmigo, hermano. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y una más dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, si nos hemos despojado del viejo hombre, debemos despojarnos de todos estos pecados también, que ahí van a estar, hermanos. Van a haber situaciones que nos van a sacar de nuestro, ¿cómo se puede decir? De nuestro estado normal, ¿verdad? De relajación, o no sé cómo se diga, pero que la ira no nos domine, hermanos. Que no sea la ira la que gobierne nosotros y nos haga hablar, hacer y decir cosas que no debemos. En primer lugar, porque ofendemos al Señor. Y en segundo, porque ofendemos a nuestro prójimo. El apóstol Pablo, hermanos, pues les está enseñando a los colosenses que ellos necesitaban despojarse. Ellos necesitaban dejar estas conductas que sin duda ellos las tenían. Recuerden que todas estas eran colonias de Roma, y cómo vivían, pues llenas de muchos pecados, de muchas cosas ahí que ya hemos leído. Pero era necesario que se despojaran del viejo hombre, porque ahora tenían una nueva identidad, la identidad de Cristo Jesús. Hermanos, el pecado nos va a estar asediando todo el día, nos va a estar asediando día y noche, hermanos. Siempre va a estar ahí luchando para que nosotros obedezcamos los deseos de la carne. El pecado, hermanos, nos va a estar asediando, nos va a asediar en nuestra mente, en nuestros ojos, nos va a asediar en nuestros miembros, hermanos. En cada parte de nosotros el pecado está ahí latente. La carne, hermanos, quiere obedecer, pero el espíritu no. Obviamente el espíritu está sometido al Señor. Hermanos, el pecado está en nuestros labios, cuando ofendemos, cuando agredemos, cuando insultamos. El pecado está, hermanos, hasta en nuestras manos, cuando robamos. Y fíjense, hermanos, así algo rápido, ahorita que, bueno, es de parte del Señor para todos nosotros. Cuando decimos de nuestras manos, pues robar, pues yo no robo. ¿A quién sigues en las redes? ¿A quién sigue o a quién seguimos en las redes sociales, hermanos? Cristianos siguiendo artistas, cristianos dándoles like a publicaciones de artistas. Una vez me llamó la atención una persona no es de aquí, ¿quién fue? Luego vamos a voltear a ver, ¿no? Una persona que no es de aquí, que le puso amén a no fue mi hermano, que le puso amén a una publicación de una banda del mundo, de una música. Nomás porque era un pensamiento, una frase bonita, le pusieron amén. Hermanos, ¿a qué le estamos dando like, hermanos? Ahora con el idioma moderno, ¿va? Pero ¿a qué le estamos dando like en las redes sociales? Hermanos, ¿cómo? O sea, no se concibe, hermanos, solamente que sea una inmadurez, pero ¿cómo como cristianos estamos siguiendo artistas del mundo, hermanos, que no le dan la gloria a Dios? Eso no lo podemos hacer. Hermanos, hasta ahí pecamos con nuestras manos, con nuestros ojos. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, en esta lucha en esta carrera vamos a tener luchas, aflicciones, no solamente con el pecado, sino también sabemos que el enemigo tiene huestes espirituales de maldad, tiene potestades que están bien organizados. Y contra todo eso, hermanos, nosotros el Señor es el que pelea las batallas por nosotros, pero también vienen muchas tentaciones y pecados a nuestras vidas, hermanos. Cada uno sabe cuál les está pasando, cada uno sabe qué pecado nos está haciendo tropezar. Pero, hermanos, no nos quedemos ahí. Si hemos tropezado también, no nos quedemos ahí, hermanos. Vengamos al Señor en arrepentimiento. Ahora estoy diciendo que no pecamos, no estoy hablando de eso. Somos pecadores, pero pues justificados por la sangre de Cristo. Pero, hermanos, el pecado aún mora en nosotros, hermanos. El mismo apóstol Pablo lo decía.
Hay muchos pecados, hermanos, que pueden ser bien fáciles de caer. Por ejemplo, está comiendo una persona en un restaurante y vemos que se va y se le cayó la cartera o el celular, qué sé yo. ¿Qué hacemos ahí, hermanos? ¿Nos esperamos a que se vaya más lejos para agarrarlo? ¿O se le cayó un celular, un teléfono, una cartera, lo que sea, y vamos y se lo damos? Hermanos, ¿sabes? ¡Ay, qué bendición! ¿No? El Señor sabía que mi teléfono estaba todo craqueado y ocupaba uno. Pues no, hermanos. Son cuestiones bien simples, hermanos, pero que así es el pecado de sutil y así es como quiere entrar en nuestra vida. Hermanos, van a venir muchas situaciones que van a, por medio del pecado que nos asedia, que nos van a intentar hacer tropezar, que nos va a intentar hacer caer. Ahora, hermanos, si hemos caído ya, si hemos tropezado, vayamos al Señor, hermanos. Es tiempo de ir al Señor y no quedarnos ahí. Es tiempo de ir al Señor y pedirle perdón. Pero ya si estamos pidiendo perdón, ay Señor, perdóname porque ayer robé, no lo vuelvo a hacer, y mañana otra vez vemos un carro abierto y sacamos ahí una joya. Ay Señor, perdóname, ya ahora sí no lo vuelvo a hacer, ya la vendí, ya no lo voy a hacer. Y al día otra vez, es un ejemplo así vano. Hermanos, pues ahí hay un problema, que nos estamos deleitando con el pecado, que nos estamos satisfaciendo en lo que estamos haciendo. El apóstol Pedro, hermanos, sobre esto escribió también en 1 Pedro 2:1. Una vez más, fíjense cómo dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, una vez más vemos la palabra desechando. ¿Quién? Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que sacar todos estos pecados. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda, claro. Él es nuestro ayudador, como lo vimos ayer en uno de los significados, el Paracletos, el que está al lado de. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Si antes nos gustaba maldecir, pues ahora ya no lo vamos a hacer. Ni cuando se nos atraviese a alguien, y a veces, hermanos, más los varones, ¿verdad? Bueno, ahora hay de todo. Pero más los varones, que a veces en el orgullo no nos deja que alguien se nos meta, o que alguien ahí nos gane el semáforo, así. A veces ahí fallamos, hermanos, sí. Al Señor le fallamos. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque a veces hasta les andamos gritando a la gente. A veces hasta los insultamos o les pitamos. A veces me dice mi hijo, no voy a decir cuál, pero a veces me dice mi hijo, pítale, pa. Le digo, ¿y qué me gano? ¿Qué me voy a ganar? Me voy a ganar que vengan y me pongan ahí unos buenos, ¿verdad? Pues mejor así nos quedamos. Pero de veras, hermanos, el pecado nos asedia. Y fíjense, hermanos, esta palabra, la palabra asediar significa cercar algo. Por ejemplo, los que tenemos, o por la gracia de Dios, una casa ya sea rentada o comprada o lo que sea, pero la mayoría tenemos un cerco. Este cerco, ¿qué hace? Rodea la casa. Hermanos, esto es lo que hace el pecado. La palabra asediar, eso es lo que significa, que el pecado nos tiene rodeados, hermanos, para hacernos caer. El pecado nos está acechando día y noche, hermanos, porque el enemigo sabemos que nos quiere ver caer, hermanos. Quiere ver que le fallemos al Señor, nos quiere ver derrotados, no nos quiere ver sirviendo al Señor, nos quiere ver llevando una carrera medias, una carrera llena de peso, de carga, de aflicciones que no debemos nosotros de llevar. Así es el significado de la palabra, hermanos, cuando habla de asediar. A esto es a lo que se refiere. Así que por lo tanto, hermanos, corramos esta carrera despojándonos de todo aquello que antes nos deleitaba, de todo aquello en lo que antes nuestra carne se satisfacía. Debemos de despojarnos, hermanos, de todo esto. Esta nube, hermanos, esta grande nube de testigos fueron hombres y mujeres como nosotros, de carne y hueso, igual como nosotros, hermanos, pero fueron hombres que le creyeron a Dios, fueron hombres que confiaron en su palabra, fueron hombres que confiaron en Él y que lucharon contra el pecado, fueron hombres que se despojaron de sí mismos para obedecer al Señor, fueron hombres que fueron tentados una y otra vez, así como somos nosotros también, hermanos. No eran superhombres y supermujeres, eran hombres a los que también el pecado los asediaba día y noche, para que obedecieran sus propios deseos. Pero esta grande nube de testigos, hermanos, perseveró en la carrera que tenían por delante. Tropezaron, sí, cayeron también, pero no se quedaron ahí, hermanos, siguieron confiando en la gracia del Señor, siguieron avanzando. Por eso ellos, hermanos, son testigos, es una grande nube de testigos, y nosotros por medio de la palabra de Dios ahora también somos testigos de que sí se puede, hermanos, no por nosotros, sino por la obra y la gracia del Señor Jesucristo, que mora y que opera en cada uno de nosotros. Hermanos, ellos no tenían la revelación como nosotros la tenemos, hablando de la palabra de Dios completa.
y sin embargo ellos prosiguieron a la meta. La palabra proseguir, hermanos, bueno, ahorita vamos a decir ese texto, pero la palabra proseguir habla de ir en pos de algo, pero de una manera intensa. No nada más ir así, no, es en una manera intensa, hermanos, es lo que habla la palabra, y así es como estos hombres lo hicieron. Hermanos, necesitamos confiar más en el Señor. El pecado nos va a asediar, pero confiemos en el poder de Dios a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos ayuda, claro que sí, pero tenemos una vez más una responsabilidad delante de Dios y una lucha diaria, hermanos, contra el pecado. Una lucha diaria. Me acuerdo que yo en mis tiempos, una vez más, ¿no? Pero yo desde niño escuché: el principal enemigo tuyo es el diablo y el Señor lo reprenda, y eran unos mensajes así. Hermanos, el principal enemigo somos nosotros mismos, porque estamos luchando contra nosotros mismos, contra no obedecer los deseos que hay perversos y malos en nosotros mismos, contra pensamientos malos y perversos que hay en nosotros mismos. Estamos luchando, hermanos, contra nosotros, pero confiemos en la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante, a seguir avanzando, hermanos, en esta carrera. Hermanos, si hemos caído, si hemos tropezado ya, o si hoy estamos ahí, hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, hermanos, por el Señor Jesucristo, que en Él tenemos perdón de pecados. Podemos venir a Él en arrepentimiento, podemos venir con Él y ponernos a cuenta y pedirle que una vez más nos dé de su gracia, que nos ayude a seguir adelante en cualquier situación, hermanos, que estemos batallando. Pero recuerden que también tenemos una responsabilidad nosotros de despojarnos de todo pecado, de todo peso y de todo pecado que nos asedia, hermanos. Cuando iniciamos en la carrera cristiana, como les digo, cuando creímos, empezamos o entramos en un proceso de santificación, y en este proceso, hermanos, sin duda vamos a tropezar, pero lo importante es no quedarnos ahí, hermanos, y irnos despojando del viejo hombre que está viciado, pues de todo lo que antes practicábamos, de todo lo que antes nos satisfacía. Hermanos, muchas veces cometemos un pecado y una decisión errónea que puede hacer es alejarnos del Señor. No, pues que ya pequé, me voy a alejar del Señor, me voy a alejar de la iglesia, me voy a alejar de la comunión con los hermanos. Es ahí, hermanos, cuando más debemos de venir al Señor. Bueno, siempre, pero es ahí cuando debemos de pedirle al Señor una vez más perdón y que nos siga ayudando, hermanos. Es cuando debemos de venir al Señor en arrepentimiento para que Él nos levante de ahí, hermanos. Porque no es por, una vez más, el mensaje no es que es por nosotros, es por la gracia del Señor. Punto número 2, hermanos, este es más corto. ¿Cómo persevera el testigo en la carrera? Número 1, hermanos, o inciso A, lo podemos hacer así: con paciencia. El autor, hermanos, de Hebreos dice en el versículo 1: y corramos con paciencia la carrera. Fíjense, hermanos, como lo comentaba al principio, pues estos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, pues estaban siendo tentados a volver a sus viejas costumbres, estaban perdiendo la paciencia por las persecuciones y por las situaciones que ellos estaban comenzando a vivir. Se les habló del amor de Dios, claro, se les habló del perdón de sus pecados, sí, pero también comenzaron a padecer persecución, y tal vez la paciencia en muchos de ellos comenzaron a dudar, y tal vez la paciencia poco a poco se fue. ¿A cuánto se nos acaba la paciencia muchas veces? Y poco a poco, ¿verdad? A veces viene algo y ahí estamos y cuenta hasta 10, como los anuncios de antes, ¿se acuerda? Detente y cuenta hasta 10. Pero a veces vamos contando y la paciencia se va yendo. Entonces, este tipo o estas personas, hermanos, probablemente estaban comenzando a perder la paciencia y estaban comenzando a cuestionar su fe. Y en el capítulo 11, hermanos, cuando el autor les habla acerca de esta nube de testigos, pues les dice que muchos habían perecido, muchos de ellos habían sido apedreados, aserrados, puestos a prueba, y aún así ellos perseveraron hasta el final. Ellos siguieron en la carrera hasta que el Señor los llamó. Ellos siguieron obedeciendo al Señor, aún a pesar de que muchos eran testigos de que los seguidores del Señor, los profetas, morían a filo de espada. Aún ahí había hombres valientes y mujeres valientes que seguían obedeciendo al Señor. Eso es lo que dice en Hebreos, hermanos. Por eso le digo, cuando tenga un deseo, cuando venga el pecado, vamos a echar la culpa al pecado, ¿ah? Cuando vengan pensamientos, porque también es verdad, pero cuando vengan pensamientos pecaminosos, no quiero ir a la iglesia por lo que sea, leamos Hebreos 11, hermanos. Ahí vamos a agarrar aire de baterías por medio del Espíritu Santo y nos vamos a venir a la iglesia. No, ¿cómo no voy a ir por esto?
Si estos hombres fueron fieles y aún así obedecieron al Señor, hermanos, este es, ¿cómo podemos decir? Este es el currículum de vida que traía esta grande nube de testigos. Léalo en su casa, hermano, leámoslo en la casa para que veamos Hebreos 11. ¿Bajo qué circunstancias estos hombres fueron obedientes al Señor? Ahora el apóstol Pablo les dice, corran con paciencia la carrera. La paciencia aquí, hermanos, significa perseveren. Es lo que le está diciendo el autor. Perseveren en la carrera que tienen. Perseveren en medio de las pruebas. Perseveren en medio de las aflicciones, en medio de las persecuciones. Ese era un llamado a que perseveraran, a que siguieran adelante, a que soportaran toda clase de pruebas que ellos estaban viviendo en esos momentos. Hermanos, la carrera del cristiano es una carrera que se corre con paciencia. Fíjense, todas las carreras, hermanos, ¿quién es el que gana? El más veloz, el que es más rápido, el que lleva menos peso. Pero la carrera del cristiano es una carrera que se corre con paciencia. Aquí no hay una prisa, hermanos, de querer llegar. Bueno, sí queremos estar con el Señor, o como la señora del video, ¿no? Que ahí les estábamos compartiendo de que viniera por mí, pero todavía no, Señor, algo así. Pero esta es una carrera que se corre con paciencia, hermanos. La carrera del cristiano es diferente. En esta carrera, hermanos, es una carrera que se ganará a base de paciencia, confiando en el Señor, esperando en el Señor, perseverando en medio de las pruebas. Cuando vengan los obstáculos, hermanos, esta carrera se va a ganar a base de paciencia una vez más, a base de esperar, de confiar en el Señor. Hermano, cualquier aflicción, y esto es algo que también comentábamos con los varones, bueno, el Señor, cualquier aflicción que pues nosotros tengamos, el Señor tiene conocimiento y Él sabe lo que estamos pasando, hermanos. Él sabe lo que estamos viviendo cada día en cualquier área, hermanos. El Señor conoce. Hermanos, estamos en medio de una carrera en la cual pues van a venir luchas. Perseveremos, hermanos, confiando en la guianza del Espíritu Santo. Nosotros, según la palabra, tenemos una gran nube de testigos que ya corrieron la carrera, hermanos. Ellos ya están gozando con el Señor. Ahora nosotros nos toca estar en esta carrera, hermanos. Después nosotros vamos a ser testigos de las generaciones que vienen. ¿Y esto cuándo va a ser? Pues cuando el Señor ya nos llame. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:25, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Y fíjense lo que dice después, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo vamos a correr de tal manera que lo obtengáis? Perseverando, hermanos, con paciencia, esperando en el Señor, confiando en Él. Esté pasando lo que esté pasando, hermanos. Hoy hay muchos cristianos que quieren correr esta carrera a prisa. Hay cristianos que tal vez ya quieren servir, ya quieren predicar, ya quieren estar en la alabanza, ya quieren salir a evangelizar o cualquier situación así. Y muchos de estos, hermanos, a mí pues sí me ha tocado ver también, ya no están, porque empezaron la carrera así, corriendo, tenían prisa, no esperaron en el Señor los tiempos y hoy ya no están. Hermanos, esta carrera es con paciencia, no se trata de quién la gana. Cristo ya la ganó en la cruz por nosotros, hermanos. Se trata de perseverar. Y eso es lo que necesitamos aprender, hermanos, a través de la palabra de Dios. Aprender, hermanos, que esta carrera es a base de paciencia. ¿Cómo perseverará o cómo persevera el cristiano en la carrera? Hasta aquí han sido 3 maneras, hermanos: despojándonos del peso, despojándonos del pecado que nos asedia y corriendo la carrera con paciencia. Hebreos 10:36, fíjense, dice la palabra, porque os es necesaria, 2 capítulos antes, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, la paciencia, o lo que aquí es perseverancia, es un ingrediente fundamental, hermanos, en la vida de nosotros como cristianos, para que podamos avanzar en la carrera, para que podamos seguir corriendo la carrera cristiana que tenemos. Hermanos, esperemos en los tiempos del Señor, esperemos, hermanos, no nos adelantemos a situaciones que no deben de ser. Hermanos, en tiempos de dolor, de angustia, de aflicción, el Señor está en control, hermanos. Y aún estas aflicciones que nosotros las vemos como algo que nos está lastimando, por así decirlo, que nos está afectando, aún ahí, hermanos, el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. Aprendamos, hermanos, a perseverar.
en la gracia del Señor, confiando en Él, confiando nuestras vidas a Él, para que cuando vengan estas situaciones, hermanos, estemos firmes en el Señor. Fíjense, hermanos, ¿cuánto va a durar la carrera que nosotros tenemos? ¿Cuánto va a durar, hermanos? La parte final del versículo 1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está, hermanos, ¿cuánto va a durar? Cuando venimos al Señor Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él, como les decía ahorita, ahí empezó nuestra carrera, o la carrera con el Señor. Esta carrera va a ser con paciencia, con perseverancia, pero esta carrera, hermanos, va a durar toda la vida. Todo el tiempo que el Señor nos preste en esta tierra, como extranjeros y peregrinos, es el periodo que esta carrera va a durar. Esa es la carrera que tenemos por delante. La iglesia de los hebreos estaba atravesando estas situaciones de persecución, y ahora fíjense cómo el autor les dice: corran con paciencia, con perseverancia, esfuércense, despójense, aún a pesar de lo que ustedes están viviendo. Aún no ha llegado a la meta está adelante, prosigan a ella. Hermanos, esa misma palabra es para nosotros. Estamos en la carrera, hermanos, en una carrera que tenemos por delante. Prosigamos a la meta, hermanos, que es Cristo. Sigamos adelante, confiando en su gracia, esforzándonos también, perseverando, siendo pacientes, hermanos, corriendo de esa manera, no queriendo adelantar los tiempos. En 2 de Timoteo 4:7, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Estas palabras, hermanos, la verdad que, bueno, no el apóstol Pablo, palabras del Espíritu Santo que le escribió a Timoteo por medio del apóstol Pablo, pero fíjense, hermanos, cómo terminó este hombre: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, esto era lo que el autor les estaba transmitiendo a los hebreos: que guardaran la fe, que perseveraran, que siguieran peleando, hermanos, contra el pecado, contra todo aquello que venían en contra de ellos. Hermanos, el apóstol Pablo fue otro testigo que también perseveró. Y aquí fíjense cómo él dice: he terminado la carrera. Hermanos, qué bendición, hermanos, que al final de nuestros días podamos nosotros hablar estas palabras, expresar estas palabras: he peleado la batalla, he terminado la carrera. Hermanos, ¿se imaginan qué hermoso poder expresar estas palabras al final de nuestros días, en esta carrera que tenemos por delante? Corramos, hermanos, la carrera de esta manera, para darle gloria al Señor, hermanos, y que el Señor nos ayude a perseverar y a seguir adelante. ¿Cuántos, hermanos, o cuántos en verdad deseamos terminar los días en esta tierra con esta fe, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Es el anhelo de nuestro corazón. Entonces sigamos adelante, hermanos. Perseveremos, confiemos en la guía del Espíritu Santo, pero despojémonos de todo aquello que nos está asediando, de todo peso que estamos cargando, hermanos. Confiemos en la gracia de Cristo, vayamos a Él, dejémosle a Él, entreguémosle a Él las cargas. Hermanos, hay luchas o hay situaciones que nosotros no las vamos a ganar. Confiemos nada más en el Señor y en los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Cualquier situación que sea, hermanos. Vienen tiempos más difíciles. Ya sabemos lo que está pasando en las escuelas. Vienen tiempos que son más difíciles, hermanos. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor en medio de las persecuciones? Si ahora el no tener dinero para el camión ya nos impide venir a la iglesia, ¿qué va a hacer, hermanos, cuando vengan estas verdaderas persecuciones que estaban viviendo la iglesia primitiva? Que el Señor nos ayude, hermanos, a perseverar y a seguir adelante. Hermanos, sin duda vamos a tener obstáculos como el pecado, vamos a tener pruebas, pero hermanos, tenemos en derredor una grande nube de testigos que nos están gritando. No, ahora no me diga: el hermano está diciendo que los muertos nos gritan. No, no estoy diciendo esto. Por medio de la palabra de Dios tenemos una grande nube de testigos. Hay evidencia de hombres que atravesaron muchas situaciones y ahora están descansando con el Señor, hermanos. Esa es la meta de nosotros también como cristianos. Sigamos adelante, hermanos, con luchas, con pruebas, pero perseverando, siguiendo la carrera, hermanos, para poder al final de nuestros días decir estas palabras, pero siempre dependiendo una vez más de la gracia del Señor, no de nosotros. Último punto, hermanos, y este ya es más corto, por si me está tomando el tiempo, ¿va? El último punto: ¿cómo llegará el testigo de Cristo a la meta?
¿Cómo llegará el testigo de Cristo a la meta? Hermanos, el texto nos dice la respuesta en la primera frase: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2, lo leímos ahí. ¿Cómo será esto, hermano? Poniendo los ojos en Jesús, principalmente. Sí, nos vamos a despojar del pecado, sí, nos vamos a despojar del peso que nos asedia, sí, nos vamos a despojar del pecado que nos asedia, sí, pero lo principal es poniendo los ojos en el Señor Jesucristo, poniendo nuestra vida en Él, nuestra vista en Él. Ayer le decía a mi esposa, hay una versión que dice clavando nuestra mirada en la vista de Cristo. ¿Qué hace un clavo cuando lo, bueno, válgame ¿cómo se dice la redundancia, algo así? ¿Qué hace un clavo cuando lo clavamos, hermano, en un lugar? Nada, ahí se queda, está fijo, está estático. En esa versión así lo traduce, que nuestra mirada esté fija únicamente en lo que tenemos por delante, en Cristo, que pongamos nuestra mirada únicamente en el Señor, que no veamos nada más, que no nos interese nada más, simplemente observar lo que el Señor está haciendo con nosotros. Hermanos, como lo decía ahorita, en esta carta pues eran principalmente judíos, ellos creían en la ley, pero ahora estaban siendo tentados a volver a la misma ley. El autor les dice, pongan sus ojos en Jesús, ahí dirijan su vista, ahí claven su vista nada más en Él, no la muevan de ahí, no miren para el lado derecho donde están las aflicciones, no miren para el lado izquierdo donde están las persecuciones, no volteen atrás donde hay muchos problemas, miren nada más adelante a Cristo Jesús. Es lo que les estaba transmitiendo, hermanos, el autor de los Hebreos, a que no se doblegaran, hermanos, ante las persecuciones, sino que siguieran a Cristo. Si estaban sufriendo, que no quitaran su vista del Señor Jesús. Hermanos, ¿cómo perseverará el testigo en la carrera? Poniendo nuestros ojos únicamente en el Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo principal, eso es lo fundamental. La palabra, hermanos, en su sentido original, nos habla de poner los ojos en lo que está delante. También es un significado que tiene esta palabra. Cuando dice que pongamos nuestros ojos en Cristo, es poniendo nuestra mirada en lo que está delante. Hermanos, Cristo es el que está delante, hermanos. Él es el que ya pagó en la cruz por nosotros. Él ya caminó la carrera también, hermanos. Él está en nosotros, pero también va adelante. Pongamos nuestra vista en Él, hermanos. Tal vez estamos como, bueno, no tal vez, estamos como Moisés, avanzando hacia lo invisible, nosotros también, pero por fe sabemos que el Señor Jesucristo está ahí, que el Señor está delante, y todos estos hombres creyeron esto, hermanos. Fíjense, aún a pesar de persecuciones y de todas las aflicciones, era un llamado a que depositaran toda su confianza y su esperanza en el Señor Jesucristo y que pusieran su vista únicamente ahí. En el capítulo 11:26 de Hebreos, un capítulo antes, ahí dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Ahí está hablando de Moisés. Así fue como él salió, como viendo lo invisible, simplemente confiando. Hebreos 11:26, simplemente confiando en Dios, en su palabra, en lo que Él le había dicho que tenía que hacer. De la misma manera nosotros, hermanos, no vemos al Señor Jesús visiblemente, ¿verdad? Pero sabemos que está ahí, sabemos que está adelante y sabemos que nos espera una vida eterna, porque hemos sido justificados, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Cuando el Señor nos llame, hermanos, o venga por su iglesia, vamos a ver al invisible, vamos a estar a sus pies, vamos a poder conocerle tal y como Él es, a nuestro Salvador y Señor. Pero hoy por hoy, hermanos, el Señor mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo perseverará una vez más? ¿Cómo perseverará el testigo, hermanos? ¿O cómo perseveraremos en esta carrera? Poniendo los ojos en el Señor Jesucristo, fijando nuestra mirada en el objetivo, en el que hoy es invisible, pero es tan palpable a la vez, hermanos, porque lo vemos cada día alrededor de nuestra vida, en nosotros, en nuestra familia, en situaciones que a veces pasamos que decimos, yo no sé cómo salí de esto, no es que haya salido yo,
Es la gracia del Señor que nos ayuda y nos lleva cada día. Hermanos, sigamos adelante con paciencia, con perseverancia. Estamos avanzando ya al final, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, confiando en el Señor Jesucristo. ¿Vamos a tener aflicciones una vez más? Sí. Ahora, una vez más, no es salir todos asustados y aquí, ¿verdad?, por las aflicciones, no, sino salir confiando en la palabra, en que es necesario poner nuestra vida en las manos del Señor, confiando en lo que Él va a hacer en nosotros. Que nuestros problemas o nuestras circunstancias, hermanos, no pongamos nuestra vista ahí, no pongamos nuestra vista en la enfermedad, no pongamos nuestra vida en la nuestra mente o nuestras esperanzas en la angustia, en el problema que no se resuelve, que no está en nosotros. Pongamos nuestra vista únicamente en el Señor Jesucristo. Él es el pastor, hermanos, Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Él es quien nos alimenta, Él es quien nos guía, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos habla a través de su palabra. Fijemos nuestra mirada solamente en Cristo, hermanos. Y si nos estamos desviando hoy por situaciones que estamos pasando, hermanos, es tiempo de volver nuestra mirada a Él. Es tiempo de volver a su palabra. Cualquier situación que estemos pasando, hermanos, tal vez hemos pensado en abandonar la fe, como estos hebreos que estaban dudando entre si volvían a la ley o se quedaban ahí. Tal vez hoy hay quien está pensando, no, pues mejor me hubiera quedado allá como estaba. Hermano, ponga sus ojos, pongamos nuestros ojos en el Señor. ¿Se acuerdan en la ocasión en Mateo cuando el Señor mandó a sus discípulos en la barca? No vamos a ir ahí, pero es en Mateo 14. Cuando el Señor mandó a sus discípulos en la barca y más noche llegó Él. Y cómo al verlo, pues pensaron que era un fantasma y se espantaron. Y cuando el Señor dice que iba andando sobre el mar, pues Pedro fue uno de los que se espantó. El Pedro agresivo, macho, valiente, ¿verdad? Fue de los que se espantó y dijo, ¿qué está pasando? Señor, si eres tú, a ver, que yo vaya donde tú estás. Y el Señor, ¿qué le dijo? Parafraseando, ven. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Caminó sobre el agua o anduvo sobre el agua? Sí, por el poder de Dios, no por él. Puso su vista en el Maestro. Y cuando estaba haciendo el mensaje estaba imaginándome esta escena así al Señor Jesús allá enfrente, no sé a cuántos metros, y a Pedro así mirando fijamente, avanzando hacia él. Pero en el momento que vinieron los vientos, en el momento que comenzó a mirar el mar, perdió de vista el objetivo. ¿Y qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse. Hermanos, así pasa con nosotros. Cuando perdemos de vista el objetivo, cuando perdemos de vista al Señor, porque Él no nos pierde de vista a nosotros, es cuando comienzan a venir los problemas. Es por eso, hermanos, la importancia también de congregarnos. Dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque muchas veces vienen los problemas y ¿qué es lo primero que hacemos? Alguien que me responda. O alejarnos del Señor, alejarnos de Él en algunas ocasiones es lo que hacemos. Claro, orar es lo que debemos de hacer primero, pero muchas veces, no, pues ¿para qué voy? Me está yendo mal, me está pasando esto. Hermanos, no perdamos de vista al Señor y los propósitos que Él va a hacer en nosotros. Esto fue lo que hizo Pedro, hermanos. Se hundió porque quitó sus ojos del Señor Jesús. Y hoy muchos hermanos no están por eso, porque quitaron la vista del Señor y comenzaron a ver los errores, comenzamos a ver los errores, comenzamos a ver los defectos, comenzamos a ver situaciones y eso terminó alejándonos. Hay muchos cristianos, hermanos, que este ha sido el motivo por el que se alejan. ¿Por qué no vas? Porque todos son iguales. ¿No ha escuchado usted? A mí sí me han dicho. La semana pasada me dijeron, ya ves, por eso no voy a la iglesia. Así me dijeron, por una situación que se dio, que no voy a decir, pero se estaban refiriendo a una persona cristiana. Ya ves, para ser igual, me dijeron. Pero hermanos, en todo momento, sea cual sea la situación, hermanos, no desviemos nuestra mirada del Señor Jesús. Él va a estar ahí, hermanos. Su mirada de amor, su mirada tierna y compasiva. Hermanos, así es como Él nos ve. Aún a pesar de cómo nosotros, aún a pesar de que muchas veces nosotros nos volteamos para otra parte y decidimos escondernos de Él, el Señor está ahí, hermanos, con esa mirada de amor, con ternura, con compasión. Hermanos, en este mundo, hermanos, somos, como lo decíamos ayer, o como el hermano Chulo decía en el texto que miramos,
debemos de aprender a vivir como extranjeros y peregrinos, que ese es un tema, pero lo que me refiero es aprender a vivir, hermanos, sin amoldarnos a este mundo, a los pecados, a todo lo que este mundo ofrece. En este mundo, hermanos, estamos de paso, no pertenecemos, hermanos, a este mundo. Por lo tanto, pongamos nuestra vista, hermanos, en el lugar en el que pertenecemos, en el lugar en el que Cristo ha preparado para su iglesia, para todos aquellos que creamos en Él. El Señor dijo que fue a preparar morada. Pongamos nuestra vista ahí, hermanos, en el lugar que el Señor ha preparado por nosotros. Cristo, hermanos, va con nosotros en la carrera, aunque Él mismo también ya la padeció, ya la pasó, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe, dice la parte B del versículo 2 de Hebreos. Hermanos, Cristo es la meta en la carrera que estamos viviendo, pero en esta carrera, hermanos, Cristo va, como le decía ahorita, con nosotros. Cristo va al frente. Hermanos, Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Hermanos, en el Señor Jesucristo inició el plan de salvación para la humanidad después de que entró el pecado en el mundo. Hermanos, en Cristo se consumó la obra de Dios para salvación del hombre, cuando en la cruz dijo consumado es. Él es el autor, hermanos, y el consumador de la fe. Él es todo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la palabra que se despojó de sí mismo. Para los que dicen que Jesús no es Dios, la palabra dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre con el propósito de salvar, de rescatar lo que se había perdido, hermanos, por el pecado que entró al mundo. Y gracias a Dios y a su misericordia nos alcanzó a nosotros también. Él es el autor y el consumador de la fe, hermanos. Sus últimos segundos de vida, o en sus últimos segundos de vida, al gritar consumado es, no digo que ahí se terminó la fe, pero ahí Él terminó el propósito para el cual había venido. Hermanos, en nuestro caminar, hermanos, vayamos al Señor. Él es el autor, Él va con nosotros. Vayamos al Señor en oración, hermanos. Filipenses 1:6, perdón, dice, porque Él es, parafraseando, que Él es el que empieza y Él es el que termina la obra. En Reina Valera creo que dice que perfeccionará, que la obra que Él empezó la perfeccionará en nosotros. Pero hermanos, el Señor empezó una obra en nosotros, Él la va a terminar. Él va a ir a nuestro lado, Él va a ir delante a través de su Espíritu Santo. Nosotros nada más corramos la carrera con paciencia, confiando en Él. Hermanos, el Señor Jesús fue paciente en este mundo, pero ¿saben cómo? Añorando ya estar con el Padre. El Señor Jesús fue perseverante, claro. Fue paciente con los discípulos, claro. Es paciente con nosotros, todos los días. El Señor fue paciente con aquellos que no creían en su palabra, también. El Señor fue paciente con aquellos que lo atacaron, sí. Fue paciente con aquellos que querían acabar con su vida, también. Pues fue una vez más, es paciente con nosotros. Hermanos, Cristo corrió la carrera. Dice la parte C del versículo 2 de Hebreos, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y fíjense, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo corrió la carrera también, como nos decían ayer, ¿verdad? Que el Señor fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra o nos dice que el Señor, Satanás quiso tentarlo. ¿Se acuerdan? Después de que terminó el ayuno, vino el enemigo a quererlo tentar. En repetidas ocasiones, hermanos, pues Satanás andaba ahí viendo a ver cómo quería, pues según él, ¿verdad? ¿Qué podía hacer en contra del Señor Jesús? Pues no, quiso acabar con su vida, usando a hombres ahí para que lo apedrearan. Pero el Señor corría con paciencia la carrera, hermanos. Aún a pesar de que, por ejemplo, había unos que los buscaban por conveniencia, con ellos el Señor también fue paciente. En algunas otras ocasiones otros se acercaban nada más por un milagro. El Señor fue paciente y aún a ellos los sanó. El Señor, hermanos, estuvo corriendo la carrera con paciencia, aún a pesar de que Él discernía y conocía los corazones de todos los que se acercaban a Él, con qué intenciones se acercaban a Él. El Señor era paciente, hermanos, una y otra vez era paciente con cada uno de ellos. Hermanos,
sus mismos discípulos lo abandonaron al final de sus días, o en su última etapa de vida en esta tierra. Los mismos discípulos lo abandonaron. Y el Señor no por eso dijo traidores. El Señor ya sabía lo que iba a pasar con ellos, ya sabía lo que iban a hacer. A Pedro lo advirtió. Sin embargo, el Señor fue paciente también con ellos y les estuvo preparando. Hermanos, el Señor Jesús finalmente soportó la cruz con paciencia, soportó el dolor, soportó los latigazos, hermanos. El Señor Jesucristo soportó los insultos, los desprecios. Podemos imaginar aquella escena, hermanos. Y fíjense, a pesar de todo esto, dice la palabra que todo esto el Señor Jesús lo menospreció, menospreció la vergüenza. ¿Saben qué significa la palabra menosprecio? Significa algo que no merece la pena. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo no le dio importancia? Cuidado ahí, hermanos. ¿Por qué el Señor Jesucristo no le dio importancia? Aquí viene la razón. Porque consideró su sufrimiento, o consideró que el sufrimiento no merecía la pena comparado con el gozo que le esperaba. Era mayor cumplir la voluntad de su Padre. Cuando la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo, en ese momento, como decía ahorita, en ese momento el Señor consumó la obra de Dios. Y Él sabía que iba al Padre, Él sabía que iba a la diestra del Padre, y Él, por eso, hermanos, menospreciaba todo aquello que Él pasó en su camino a la cruz. Si quieren pasar, mis hermanos de la alabanza, todo eso, hermanos, el Señor lo menospreció a causa del gozo venidero que el Señor Jesucristo iba a tener. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:14, Filipenses 3:14, si me quiere acompañar o lo quiere apuntar nada más. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Conclusión, hermanos. Y no sé si voy a romper las reglas de la homilética, pero voy a usar el versículo 3 de Hebreos 12:3. Fíjense cómo yo lo voy a leer en una versión diferente, hermanos. Hebreos 12:3, yo lo leo en Palabra de Dios para Todos. Si alguien lo tiene en su celular, si no, igual lo puede leer en Reina Valera. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores, de parte de nosotros. Hermanos, en el contexto, una vez más, la iglesia establecida en Roma estaban sufriendo, estaban siendo tentados a volver a las costumbres, estaban siendo tentados a abandonar la fe, a negar al Señor Jesucristo. Esto era lo grave, hermanos, negar al Señor Jesucristo para volver a lo que antes eran. Tal vez iban a dejar de sufrir, sí, pero iban a volver a ser esclavos del pecado, iban a volver a ser esclavos y no iban a poder obedecer a Dios. El autor, hermano, les hizo un llamado a mantenerse firmes en la fe, a que pusieran los ojos únicamente en Jesucristo, pensando, hermanos, en que el Señor también había sufrido de la misma manera, haciéndoles ver en este versículo que el Señor también fue maltratado, en el versículo 3, que el Señor también fue humillado, y aún así el Señor siguió cumpliendo la voluntad de su Padre. Qué gran ejemplo, hermano, nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros, y qué gran ejemplo le estaba dando el autor a estos hombres que estaban dudando y estaban comenzando a dudar, o estaban comenzando a negar la fe. Aplicando esto para nosotros, hermanos, en esta vida sin duda vamos a tener aflicciones, luchas. En esta carrera del cristiano, hermanos, del testigo, van a venir momentos difíciles. Tal vez en nuestra familia hoy estamos viviendo momentos que son difíciles. En nuestros matrimonios, sabemos que los matrimonios son bien atacados, hermanos. El enemigo no quiere ver unidad en los matrimonios. Hoy hay muchos divorcios, hermanos, en las familias. Entre cristianos los porcentajes o los índices de divorcios están subiendo de una manera acelerada. Hoy tal vez estamos teniendo momentos difíciles, hermanos, como les decía ahorita, en cuestiones como nuestros trabajos. Tal vez hay escasez de trabajo, tal vez no encontramos trabajo, tal vez
las ventas o a lo que nos dediquemos está bajando y no sabemos por qué, pero el Señor sí sabe, hermanos, por qué está permitiendo que estas situaciones pasen. Hermanos, recordemos que hay miles de testigos que ya pasaron, hermanos, por lo que nosotros tal vez estamos pasando o vayamos a pasar. Hay miles de testigos, hermanos, que avanzaron hacia la meta, que pusieron sus ojos en el Señor, no desviaron su fe, siguieron adelante, prosiguieron con intensidad, con amor, con agradecimiento al Señor. Hermanos, corramos esta carrera sin prisa, solo confiando en Cristo, fijando nuestra mirada en Él y en nada más. Hermanos, que las situaciones que pasan no nos desvíen del propósito que Dios tiene para nosotros. Fijemos nuestra mirada en Él. Un día, hermanos, por su gracia vamos a llegar a la meta. Pongamos ahí nuestra mirada, hermanos. No vivamos ya un cristianismo, hermanos, confiando en nuestras obras. Un cristianismo que cuando vienen los momentos difíciles queremos alejarnos. Un cristianismo en el cual cuando vienen los problemas desviamos nuestra vista del Señor y comenzamos a decir, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Mejor digámosle al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta situación? ¿Qué me quieres hablar en esto que estoy pasando? Señor, he confiado en ti, pero mi matrimonio se está destruyendo. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar? Señor, he perdido, o tal vez me he enfermado, o algún familiar está enfermo. Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta aflicción? Porque como seres humanos sí nos vamos a afligir. No estoy diciendo que vamos a ser superhombres, no. Pero pidámosle, hablemos con el Señor para ver qué es lo que Él nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. ¿Cómo perseverará, hermanos, el testigo en la carrera? Despojándonos del peso que nos asedia, del pecado, corriendo la carrera con paciencia, pero sobre todo, hermanos, poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, una vez más, Padre, te damos gracias, Señor, porque en tus ojos, Señor, en tu mirada podemos ver un gran amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, sin duda en esta carrera, Señor, algunos hermanos estamos pasando situaciones difíciles, situaciones que tal vez no queríamos pasar, Señor, o no estamos sabiendo cómo enfrentarlas, Señor. Mi Dios, ayúdanos, Padre, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, a perseverar, a ir en esta carrera, Señor, con paciencia, confiando en ti, poniendo nuestra mirada en ti. Sí, Señor, sabemos que tenemos una responsabilidad de despojarnos de tantas cosas que hoy, Señor, están estorbando. Pero sobre todas las cosas sabemos que debemos de confiar en ti, poniendo nuestra mirada únicamente en ti. Señor, ayúdanos, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Señor, ayuda a mis hermanos que en esta tarde tal vez estén batallando, Señor, con situaciones. Ayúdale, Señor, aumenta su fe. Ayúdale, Señor, a seguir confiando en ti, Señor. Nos has dejado como dice tu palabra, una grande nube de testigos que ya atravesaron todo este tipo de situaciones, donde aún más allá pagaron con su vida. Así fue tu voluntad, pero todos ellos hoy están gozando en tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender que ese es el propósito para cada uno de nosotros. Que un día, Señor, por tu gracia y por tu sacrificio en la cruz, estaremos delante de ti, Padre, y te podremos observar ahora sí, Señor, como tú eres, Padre. Hoy vamos detrás de lo invisible, así es la fe. Creemos en lo que no vemos, pero sabemos que tú estás ahí, Padre. Señor, síguenos guardando, síguenos llevando, síguenos acompañando y sigue yendo, Señor, con nosotros en cada paso, en cada momento, aún en cada sufrimiento que pueda venir a nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén.